Gloria a Dios, mis amados hermanos. Que Dios del cielo me lo bendiga a todos ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que este momento de alabanza haya sido para que nos hayamos liberado todos nos sentamos libres de todas esas cargas de opresión que quizás veníamos cargando toda la semana. Amén. Por eso es que tenemos que venir a cantarle y alabarle así, con gozo, con alegría y con felicidad, en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y a sus hijos, amor, paz, gozo y alegría, todos los santos días. Todos los que están también a través de la voz de Visión en Cristo Internacional, sean bendecidos, y también les mandamos un saludo y un abrazo para todos ellos, los que están presentes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sin querer olvidarme de nadie, por supuesto, mis amados hermanos, sabiendo que todos somos una familia y todos como familia tenemos que estar presentes siempre para ayudarnos en cualquier momento y en cualquier necesidad. Amén. Entonces, de esta forma, quiero seguir con todos ustedes, hablándoles y enseñándoles lo que es la administración de sanidad, para que todos aprendamos a administrar sanidad y podamos ser ese instrumento de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si no lo hemos podido hacer el año pasado, podamos hacerlo este año, que es una gran oportunidad que Dios nos da. Mis amados hermanos, podamos ya quitarnos esos miedos, esos temores, podamos quitarnos también ese miedo que el enemigo quiere que tengamos miedo para que no sigamos salvando almas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque justamente quiero hablarles de algo muy importante, un paso muy importante que nosotros tenemos que hacer cuando ministremos sanidad. Amén. ¿Cuántos están todavía con deseo de aprender, pero con más fuerza, como si estuvieran convencidos? No vayan a decir, no, el pastor no convence a nadie, pero no. Yo no puedo convencer a nadie, pero sí Dios quiero que les pueda convencer de esta forma, porque quisiera que Dios les muestre, ¿no? También les revele así qué cosas bonitas Dios te muestra cuando uno va ministrando sanidad. Qué cosas bonitas, digamos, uno puede testificar cuando va ministrando sanidad. Me gustó, por ejemplo, esta semana, la hermana Cecilia acá nos compartía, por ejemplo, les comparto a todos ustedes que están en la casa de oración, nos compartía de que su hijo se había brotado, o sea, había tenido ronchas en todo el cuerpo. Entonces, resulta que, bueno, con las oraciones de nuestro amado siervo, estaba mejor. Pero por la incredulidad de su esposo, entonces resulta que dijo, no, hay que llevarle al médico, todavía mi hijo sigue brotado. Entonces, ¿qué pasó? El niño se brotó más. Y entonces tuvo que poner firme nuestra hermana Ceci, entonces ella dijo, no, le voy a ministrar y ustedes me van a apoyar en la oración. Entonces, como yo le decía, uno comienza a colocar en práctica con la familia, entonces lo ministró a su hijo. ¿Y qué pasó? Por un lado dice que sintió la presencia de Dios, que es también lo que yo quiero, que todos ustedes sientan la presencia de Dios cuando estén ministrando a un hermano o una hermana que esté con alguna dolencia o enfermedad. Entonces sintió la presencia de Dios y al finalizar la oración ya casi todas las ronchas habían desaparecido y obviamente después, una hora después, ya no tenía ninguna roncha, o sea, ya no tenía alergia. Amén. Entonces, de esa forma queremos que todos testifiquen, que pueda decirme, yo ministré en esta semana, pastor, como nos está enseñando, a mi hijo, a mi hija, ¿sí? A mi esposo, a mi esposa. Porque a veces, digamos, quizás tenemos ese miedo, ¿no? Que no vamos a poder convencer a una persona que está enferma para ministrarle. Pero quizás a nuestros hijos sí podemos ministrarle, ¿verdad? A nuestros hijos sí podemos convencerles, a nuestro esposo. Hasta muchas veces sí podemos obligarles, ¿no? Decirle, no te voy a ministrar, porque
el pastor nos está enseñando para que tengamos esa herramienta, o sea, le está enseñando para que tengan esa herramienta con la cual todos ustedes puedan, ¿sí? Pueden de esa forma, así, antes de salir corriendo y gastarse unos pesos, dólares, bolivianos, o qué más, reales, soles, ¿no? En Perú, se vaya a gastar al hospital, ministre de su hijo, porque, por ejemplo, el caso le testificaba a nuestra hermana Ceci, estaba con ronchas, de seguro lo que tenía que hacer es ir al hospital, pagar la consulta, después pagar el medicamento, que por cierto los antialérgicos son caros, ¿sabían? Entonces, todas esas cosas, digamos, nos podemos evitar, y así, de esa forma, evitamos que el enemigo nos siga robando la bendición, amén. De esa forma, y de esa forma ponemos primero a Dios ante todo, y no dejemos que tampoco, digamos, nuestro familiar se vaya a empeorar, sino que actuemos desde el principio, mientras nosotros podamos. Veámoslos, como les decía, como un caso de emergencia, como un caso de urgencia, veámoslos que necesitan de nosotros. Y así el mundo entero, yo sé que un día lo va a necesitar de nosotros, y por eso que tenemos que estar preparados, aprendiendo a ministrar. Entonces, la semana pasada me olvidé preguntarles la tarea. ¿Se acuerdan que les había dado hace 2 semanas una tarea? Hace 2 domingos. Que yo les dije que todos podamos ir a darnos una vuelta al hospital y ver realmente la necesidad del pueblo y ver los enfermos. ¿Cuántos lo hicieron? Les pregunto. Eso me hacía recordar esta mañana a Dios. No ha preguntado eso. ¿Fueron? ¿Ninguno? ¿Quién da más? En las casas de oración, ahí donde están los pastores, ¿han ido a un hospital? Si no lo hicieron, estamos a tiempo todavía de hacerlo, porque todavía seguimos aprendiendo a administrar sanidad. Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en un proceso de preparación, ¿verdad? Donde después, como el caso, por ejemplo, cuando uno se prepara, yo he visto, por ejemplo, cuando los preparan, por ejemplo, a los policías, cuando está en un proceso de preparación, están todos, ¿no?, en el cuartel o el cuartel de policía, como quien diría, preparándose. Pero ya llega tiempo, llega el fin de año, por ejemplo, si la preparación es durante un año, el fin de año ya lo sacan a la calle y salen a la calle, digamos, a practicar todo lo que han aprendido, y realmente lo hacen a cargo de otro policía que ya está ejerciendo su profesión, para que aprenda también, digamos, a actuar ya en una vida real. La idea es que nosotros así estemos en un proceso de preparación para que el día de mañana, cuando ya sepamos ministrar bien sanidad, podamos actuar en la vida real. Amén. Y este proceso de preparación, por eso es que tenemos que comenzar a ministrar a nuestros hijos. Pero igual que esa tarea pendiente, a los que no lo hicieron, puedan darse, puede ser una hora, ¿no?, que uno puede demorar en tanto ir y volver, a darse una vuelta por el hospital. Amén. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Entonces, hay una cosa, ¿por qué yo le hago esta pregunta? Porque hay una palabra que ya la semana pasada Dios me decía y que no se lo había dicho. Para que no seamos, me decía, esto es importante que yo les enseñe, para que no seamos cristianos conformistas, me decía. Y me hacía recuerdo cuando yo iba a San Pedro, me fui a tomar el remis allá en el centro, en la terminal vieja, ¿no?, de acá de Jujuy. Entonces resulta que ahí en la terminal veía una viejita que tenía su negocio de vender frutas. Amén. ¿Están todos conmigo? ¿Están atentos? Entonces la señora estaba ahí, ella, ¿no?, vendiendo sus verduras. Y me ponía a verle, ¿no?, y decía, la señora, aparte de vender sus verduras, ¿será que tiene alguna aspiración más? Decía, ¿será que quisiera hacer algo más en su vida? ¿O será que lo va a poder hacer ya por su edad? Decía. ¿Entienden? Quizás nosotros en el mundo secular y en el trabajo que se hace, digamos, en el mundo, ya sea por nuestra profesión, nuestro oficio, por nuestro negocio,
Quizás ya cuando vemos a una viejita decimos que no va a poder, ¿verdad? Pero en lo espiritual no importa la edad. Aunque ya seamos viejitos, igual podemos todavía hacer más. ¿Entienden? Y todo porque me enseñaba esa parte de Dios. Me decía para que no seamos cristianos conformistas. O sea, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino que queramos siempre avanzar más, actuar más, hacer más. ¿Entienden? Siempre tengamos aspiraciones. Es por eso que este año tenemos que arrancar con esas aspiraciones de poder crecer espiritualmente. Por ejemplo, ayer a nuestro hermano de San Pedro les decía la importancia, les estaba enseñando a ellos la importancia de volver a ser niños, pero a la vez la importancia de nosotros recibir ese alimento diario, como es a través de la oración y la palabra, para que haya un crecimiento en nosotros, ¿sí? Un crecimiento espiritual. Obviamente sin importar la edad, que haya en nosotros un crecimiento espiritual, porque obviamente todos al llegar a Dios tenemos que volver a ser niños para poder aprender y para poder después desarrollar todo lo que nuestros padres, en este caso Dios, nos vaya a enseñar y que siempre nos va a acompañar y nos ha abierto ese camino a nuestro amado Cristo, bendito de la gloria. Amén. Eso les comparto antes de que me olvide. Gloria a Dios por ello. Entonces, hagamos un recuerdo. Entonces decíamos, nosotros ya hemos hablado, ¿verdad?, con nuestro hermano o hermana, porque más allá, digamos, de que sea o no sea cristiano, es una creación también de Dios. Hemos hablado, ya hemos identificado su enfermedad y nos ha dado la oportunidad de orar por él. Entonces, pues en caso, por ejemplo, de nuestro hijo, nuestra hija, como lo hizo nuestra hermana, entonces ya identificamos su enfermedad y vamos a orar y vamos a ministrarle por esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, le decimos, Señor mi Dios, te presento delante de ti a mi hermano y mi hermana. Te presento delante de ti. Para que no sea yo, sino seas tú en mí ministrando en este día. Para que no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. Y tú seas su médico, tú seas su sanador. Te lo pido, siempre todo lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y asimismo te pido tu cobertura desde lo alto, para que yo no sea solo, sino sea un vallado de ángeles acompañándome en esta administración, sea mi fuerza, cobertura y fortaleza. Y asimismo mi compañía, a pesar que tengamos un hermano o una hermana también junto a nosotros, también lo presento a mi hermano que me está acompañando. Siempre cuando vayamos a administrar, ya el caso que vayamos a casas, hospitales, siempre hagámoslo de 2 en 2. Amén. Quizás eso se puede obviar cuando lo hacemos a nuestros hijos, pero siempre aparte, digamos, por ejemplo, como decía la hermana Ceci, ella pidió ayuda a su esposo y a sus hijos. O sea, incluso les hizo leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, en ese caso, siempre así lo hagamos. Hagámoslo siempre con la compañía de alguien. Entonces, con la compañía de hermanos venimos a ministrar, venimos a pedirte, venimos a rogarte que tú seas mi Dios, sanándole a mi hermano y hermana. ¿A quién te presento? Su espíritu, su alma y su cuerpo, ¿verdad? Porque habíamos quedado que todos somos nosotros tripartidos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como somos espíritu, alma y cuerpo, así lo presentamos a Dios y se lo entregamos a su presencia. Y de esa forma lo comprometemos a Dios para que Él lo pueda sanar. Amén. ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno, entonces, después de presentarles, ¿qué le decía? Que hay que cubrirlo con la sangre preciosa de Cristo, que es la sangre que Cristo ya derramó por todos nosotros, por nuestras dolencias y por nuestras enfermedades. Amén. Entonces lo cubrimos con la sangre de Cristo, de la cabeza hasta la planta de los pies, para que así sea la sangre de Cristo sanando, operando y quemando toda la dolencia y la enfermedad que esté pasando en este caso nuestro hermano. Si sabemos, por ejemplo, en este caso, que está con alergia, nuestro hermano y hermana, con mucha más razón, hay que pedirle que la sangre de Cristo lo cubra de la cabeza hasta la planta de los pies, porque además les he enseñado, como dice en Isaías 1:6, que no hay cosa sana, dice nosotros, ¿no? Si no podría ya hinchazón de la cabeza a la planta de los pies.
Entonces, con más razón, tenemos que nosotros cubrirlo con la sangre preciosa de Cristo, para que así de nuestro hermano o hermana se lleve también esa dolencia y esa enfermedad. Y como les decía, si es un caso ya que nuestro hermano está muy grave, le pedimos a Dios que comience a operar esa enfermedad, comience a operar, comience a derramar la sanidad, la medicina que necesita, para que sea, por ejemplo, el caso de una alergia, como le hemos presentado el caso de esta hermana, para que Dios mismo sea sanando, quitando toda esa alergia y haciendo desaparecer todas esas ronchas, en este caso, ¿no? Bueno, en medicina se lo llama máculas, ¿sí? Son las ronchas que va apareciendo en todo el cuerpo por una reacción alérgica. Muchas veces nosotros somos alérgicos, sexy pasa, digamos, cuando uno ya tiene hijos, nuestros hijos son alérgicos, ¿verdad? A veces a las picaduras, a veces a los polvillos o a algunos alimentos, ¿me entienden? Y entonces con mucha más razón hay que actuar rápidamente para que Dios mismo sea sanándole, operándole y librándole de ese tormento, porque a la vez está con ese tormento que está todo el tiempo rascándose y está haciendo obviamente que la alergia continúe. Amén. Y a la vez, después que hemos aprendido la semana pasada, tenemos que atar al hombre fuerte que justamente está teniendo enfermo a nuestro hermano y hermana. Hay que atar al hombre fuerte que justamente está azotándole con esa enfermedad. Porque tu palabra dice, incluso podemos decir, Señor mi Dios, que todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos. Ato a este hombre fuerte de enfermedad para que mi hermano y hermana sea libre de todas sus dolencias y sus aflicciones. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora pasamos a esto que es muy importante, que tenemos que hacerlo en todas las personas que Dios nos permita ministrarle sanidad. Y esto les pido que abran sus Biblias y me acompañen lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que es una cita bíblica que ya muchas veces se lo hemos explicado, quizás de diferentes formas, pero a la vez una cita bíblica muy importante, la cual tenemos que ponerla en práctica y por obra cuando estemos ministrando sanidad. Amén. Mientras ustedes llegan entonces a la cita bíblica, entonces, ¿qué nos dice en 1 Tesalonicenses? Esto está en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mismo Dios de paz os santifique por completo. Nosotros les explicaba la semana pasada que cuando nosotros vayamos a administrar sanidad a un enfermo, entonces nosotros le estamos llevando la solución y le vamos a llevar la paz. Porque una persona que está enferma, ¿ustedes creen que tiene paz? ¿Alguna vez ustedes cuando están enfermos han tenido paz? No se tiene paz, ¿no? Hasta por un pequeño dolor de muelas. Hasta un pequeño dolor de muela, que parece que ser pequeño una muela, pero duele bastante y uno no tiene paz. Entonces nosotros al administrarle sanidad le vamos a llevar esa paz que necesita, porque estamos siendo un instrumento en las manos de Dios y Dios es el que le va a dar la paz sanándolo por completo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Os santifique por completo. Este paso tenemos que pedirle a Dios que santifique a la persona que estamos ministrando por completo, y si todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como nosotros ya le hemos presentado espíritu, alma y cuerpo, tenemos que pedirle a Dios que lo santifique, espíritu, alma y cuerpo, porque le decía que no somos simplemente cuerpo, o sea, la materia que nosotros vemos, tocamos, con la cual nosotros vivimos y percibimos, sino también somos espíritu y alma. Entonces tenemos que pedirle a Dios que lo santifique. Esto, sea en caso, digamos, de que nuestro hermano esté con una enfermedad grave o que no sea también grave. Es muy importante
de pedirle a Dios que lo santifique. Porque una de las causas por la cual entra la enfermedad a la persona es justamente por el pecado, ¿entienden? La enfermedad es una puerta abierta, digamos, que uno le abre a través del pecado. Entonces, donde justamente se pierde lo que se podría decir la santidad. Entonces, por eso es necesario pedirle a Dios que lo santifique. Amén. Entonces, nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, de nuestra niñez, nosotros vamos pecando. Vamos quebrantando los mandamientos de Dios. Amén. Vamos quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son? Todos lo sabemos, ¿verdad? Seamos cristianos, no decimos que son 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, si por lo menos, digamos, cumpliéramos los 2 primeros, quizás no quebrantaríamos los demás, los 8 siguientes, ¿verdad? Porque el primero justamente es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, no quebrantaríamos todos los demás. Pero como en toda la vida vamos quebrantando nosotros sus mandamientos, entonces hay falta de santificación a la persona. Amén. En tiempos antiguos resulta que para la santificación y la purificación se ofrecían ofrendas, se hacían sacrificios, ya sean de cordero o de palomino, que se llevaba al sacerdote para que lo presente, dice, como expiación, o sea, como una ofrenda para que Dios nos perdone por nuestros pecados. Esto lo hacían todos los años. Y en caso que eran pecados graves, lo hacían cada vez que pecaban. Y yo le digo, hoy en día, digamos, no hacemos esos sacrificios, no se hacen esos sacrificios vivos de corderos o de palominos, o quizás en algunas regiones lo hacen, pero el sacrificio que nos mandó y nos enseñó el Maestro Jesucristo es a través de la oración. Por ejemplo, la pregunta es, cuando nosotros hemos cometido un pecado durante el día, ustedes, antes que pase el día o en la noche, por ejemplo, oran y le piden perdón a Dios. ¿Qué dice mi hermano? ¿Ustedes le piden perdón a Dios en la noche? Por ejemplo, cuando oramos para dormir, que es bueno orar cuando estamos durmiendo, es bueno pedirle perdón a Dios. Porque durante el día, no siempre, digamos, el pecado uno lo ve, digamos, solo mentir, solo matar, solo andar, como dice, con la mujer o el hombre del prójimo, ¿verdad? O sea, nuestro hermano o hermana. Sino que también es cuando discutimos, peleamos, ¿sí? Herimos a otras personas, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Y entonces, en la noche, ¿nosotros le pedimos perdón a Dios por eso? Muchas veces no, ¿verdad? O quizás no lo sabíamos y no lo hacíamos por eso. Entonces, por eso es que hay que pedir a la persona que Dios lo santifique. Porque sabiendo que por ahí ha entrado entonces la enfermedad, entonces hay que pedirle a Dios que santifique. Ahora, el detalle también está cuando una persona está grave de salud. Y ahí hay que hacerlo con mucha más razón. Como le digo, hay que hacerlo en los 2 casos. Pero cuando una persona está muy grave, con mucha más razón hay que pedirle a Dios que lo santifique. Porque si está grave, en cualquier momento puede morir, ¿verdad? Puede morir, puede fallecer. Y si fallece, nosotros como administrar sanidad tenemos que aprovechar, asegurar esa alma a Dios. Entonces tenemos que santificarla para que Dios lo pueda recibir arriba en el cielo, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez, por ejemplo, han leído en Apocalipsis cuando dice que solo, digamos, lo santo va y lo que no ha cometido, digamos, pecado va a entrar al cielo? Que nada quisiere pecado y abominación. En alguna parte nos dice incluso, no, digamos, es el tema de hoy, ¿no? Que nos dice que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los idólatras, los brujos, los hechiceros, dice,
no entrarán al reino de los cielos. Entonces, imagínense, ¿entienden? Con mucha más razón nosotros tenemos que pedirle a Dios que lo santifique, ¿sí? Que lo vaya limpiando. Porque el momento de la santificación es como que nosotros vamos limpiando a nuestro hermano o hermana. Vamos pidiéndole a Dios que lo limpie, que lo vaya lavando. Y siempre de la cabeza a los pies. Porque nosotros cuando por ejemplo nos bañamos siempre de la cabeza a los pies, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos que Dios nos vaya lavando así, de la cabeza a los pies. Amén. Que Dios nos vaya lavando de la cabeza hasta la planta de los pies. Que nos vaya limpiando así de esa forma. Y esa forma es que Dios nos está santificando. Porque nosotros cuando hemos cometido otros pecados es como que nos fuimos ensuciando. Entonces, el proceso que Dios le pedimos que lo santifique de la cabeza a la planta de los pies, estamos pidiendo a Dios que lo vaya limpiando. También habla la Biblia, eso es como limpiar las vestiduras, esas vestiduras internas con las cuales nosotros vamos a presentar a Dios. Amén. Y cuando estamos haciendo esto, y cuando es una persona que está grave y va a partir, tenemos que hacerlo con mucha más razón con una persona que está enferma, para que de esa forma Dios lo pueda recibir allá en el cielo. Y allá en el cielo, como dice su palabra, se le termine todo llanto, todo dolor y toda dolencia, ya donde no vea más enfermedad, ya donde va a estar completamente sano nuestro hermano o nuestra hermana. Es por eso que es muy importante que nosotros hagamos ese esfuerzo de ministrarle sanidad. No solo un día, sino hasta 7 días podamos ministrarle, para que en esos 7 días se sea santificado y sea consagrado a Dios. Amén. Ahora yo quería enseñarles esto a través del cuadro. Siempre ustedes quizás han visto ese cuadro, ¿verdad? Y se han preguntado por qué está ese cuadro ahí. Entonces yo quiero explicarles un poco de este cuadro. Resulta que nosotros, cuando nosotros vamos a ministrar sanidad, voy a tratar de poner acá para que vean. Cuando nosotros ministramos sanidad, por ejemplo, nosotros estaríamos haciendo la labor de este paramédico. Es un paramédico. Espero que lo puedan ver. Estamos haciendo la labor de este paramédico. El enfermo está acá, ¿sí? Nosotros cuando lo ministramos sanidad por el enfermo, y esto yo me acuerdo que nos enseñaba nuestro amado siervo, nosotros enganchamos al enfermo para que Cristo se lo pueda llevar. En este caso Cristo, o sea, el helicóptero tipifica a Cristo. Amén. Tipifica a Cristo. Por eso justamente nuestra congregación se llama Visión en Cristo Internacional. O sea, tenemos esa visión de Cristo. ¿Y cuál era la visión de Cristo? Sanar a los enfermos, ¿verdad? Salvar también a los enfermos, por supuesto. ¿Entienden? O sea, salvar a su creación, lo que había creado su Padre, para que no se pierda. Entonces nosotros cuando le estamos pidiendo a Dios que lo santifique, con una persona que está grave, por ejemplo, o en este caso, imagínense si está en camilla, está todo amarrado, póngale, digamos que ha sido un hermano que ha tenido un accidente grave, que está en terapia intensiva. Nosotros vamos a orar y a administrarle sanidad a nuestro hermano. Y entonces nosotros le estamos enganchando para que Cristo se lo pueda llevar. ¿Sí? Porque al final la decisión no es nuestra. O sea, la decisión no es del pastor, ni la pastora, o del hermano o la hermana que vaya a administrar la sanidad. Que quiero que justamente lo puedan hacer. Sino que es la decisión de Dios. Darle otra oportunidad, darle la vida o llevárselo. Como yo les testificaba, muchas veces yo cuando fui a orar en terapia intensiva, directamente Dios me hacía orar que directamente se lo entregue. Pero antes de entregárselo a Dios, su vida, para que se lo lleve, ¿qué hacía? Le pedía a Dios mismo que lo santifique, espíritu, alma y cuerpo, sabiendo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses que hemos leído en 5:23, que sea descontaminado, o sea purificado, o sea, santificado, espíritu, alma y cuerpo, para que así Dios se lo pueda
llevar al cielo. Y esta parte oscura que ven ustedes es el mundo, ¿sí? O sea, sin Cristo en el mundo estamos en oscuridad. Eso ya el amado siervo lo explicó en lo que es la iglesia primitiva. Les pido que busquen esas clases. No recuerdo ahora exactamente qué número de clases son, porque son muchas en la iglesia primitiva. Entonces le explicó este cuadro, pero esta oscuridad para ustedes que están aquí presentes, le digo, es el mundo. Sin Cristo estamos en tinieblas, ¿sí? Y con Cristo vamos a estar en luz. Por eso esta parte de acá arriba representa la luz. Amén. Entonces, esa parte es muy importante. Por eso es que tenemos que pedir a Dios que lo santifique, para que lo pueda recibir en su gloria, podemos decir. Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que decirle, Señor mi Dios, tu palabra dice, incluso es bueno, todas estas citas bíblicas clave que les estoy dando, se puede decir, son citas bíblicas, y siempre es bueno que nosotros cuando estemos orando nos sepamos respaldar, ¿no?, en la palabra de Dios. Es por eso, digamos, que siempre le vamos a pedir y a enseñar que puedan leer la palabra de Dios todos los días, porque ese es el alimento diario que tenemos. Entonces no tengo que respaldarnos en la palabra de Dios. Podemos decir, incluso con Biblia en mano, si no se lo saben de memoria, lo pueden leer. Y tu palabra, Señor mi Dios, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, aquí dice, sea guardado irreprensiblemente. O sea, que al pedirle a Dios que lo santifique, le estamos diciendo que lo guarde para Él, que lo tenga para Él. Como cuando nosotros guardamos algo que apreciamos, ¿verdad? Que algo que no queremos que nadie nos robe ni se pierda. Por ejemplo, le pregunto a los que se han casado, con muchos, por ejemplo, yo he visto que los que se han casado guardan su argolla de matrimonio para que nadie se los robe, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, o si le regalan un anillo de oro, una cadenita de oro, que lo guarda en un lugar seguro. Así tenemos que pedirle a Dios para que sea guardado irreprensiblemente. O sea, irreprensiblemente es que nadie lo pueda quitar. ¿Entienden? Que nadie lo pueda quitar, que sea para Cristo esa alma. Que si es la decisión de Dios partir, entonces se lo vaya a llevar. ¿Me entienden? Se lo vaya a llevar directamente a su gloria. Y ya ahí se termina, ahí realmente se le va a terminar todo sufrimiento. Amén. Entonces sufrimiento. Y además, nosotros nunca nos pongamos a renegar, digamos, ni a sentirnos mal, que muchas veces uno se siente, le cuento, porque a mí me ha pasado. Esta semana incluso que ha pasado, ¿sí? Esta semana que ha pasado, un hermanito que yo estaba ministrando partió, porque estaba muy mal de salud. Aquí mi hermana María fue testigo, lo vio, ¿sí? Al hermanito, pero fui a ministrarle más de 7 días incluso, en el cual obviamente todos los días le pedía a Dios que lo santifique, ¿entienden? Todos los días le pedía a Dios que lo santifique, se lo entregaba en las manos de Dios y se lo consagraba a Dios, que después le voy a enseñar ese paso, que es consagrárselo a Dios, ¿entienden? Entonces, yo no me explicaba por qué, digamos, o sea, el primer día yo que fui a orar, en la noche, Dios me da, digamos, un sueño, una revelación en la cual lo veo al hermano completamente sano y era como una gran fiesta que estábamos haciendo en su casa, ¿me entienden? Como una gran fiesta que estábamos haciendo en su casa. Y yo decía, una gran fiesta, Señor, ¿por qué? ¿Y ustedes saben cuándo hay una gran fiesta en los cielos? ¿Cuándo hay una gran fiesta en el cielo? Cuando un alma se salva. Cuando un alma se salva hay una gran fiesta en el cielo. No me imagino cómo debe ser la fiesta en el cielo, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver si Dios nos da esa oportunidad de poder llegar allá. Si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, vamos a poder ver esa gran fiesta. Entonces, ya Dios me estaba mostrando lo que iba a suceder, pero yo no lo entendía. Hasta que una vez no lo entiende hasta que pasa, ¿sí? Hasta que pasa. Y la verdad, digamos, me dolió porque era muy joven.
A mí me dolió mucho en el corazón. Quizás en un momento le reclamé, Señor, ¿por qué no lo sanaste? Pero a la vez decía, Señor, ¿yo quién soy para pedirte, digamos, una explicación y decirte, digamos, por qué no lo sanaste? Si al final tú más sabes, digamos, que yo, digamos, de por qué no lo sanaste, de qué es lo que realmente le estaba pasando en su vida o qué le podía pasar en su vida. ¿Me entienden? Una vez me recuerdo que Dios, alguien que le preguntó esto y le dijo, pero Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo tan joven? Se había muerto en un accidente, ¿no? Y le dijo, y esa hermana le había respondido Dios y le dijo, si no me lo llevaba, se iba a perder. ¿Sí? Si no me llevaba, se iba a perder. O sea que ya tenía un futuro de perdición. O sea, ya caminaba por un camino de perdición. Entonces nosotros muchas veces no somos quienes para justificar a Dios o reprender a Dios. Si usted quiere verlo eso bíblicamente, léase por ejemplo todo Job. Un siervo fiel, imagina un siervo fiel y consagrado a Dios como fue Job y todas las cosas que pasó y las cosas que Dios mismo también le reprendió. Para que él pueda entender que más allá, digamos, de toda autoridad terrenal está Dios, amén, que es nuestro creador, a quien justamente tenemos que buscar y que también deberíamos servir, como en este caso, ministrando sanidad, amén. Entonces, ¿cómo le pedimos a Dios que santifique? Esto ahora yo se los digo, pero después ya se lo voy a mostrar en la práctica, ¿sí? Vamos a practicar con uno de ustedes, con un valiente, amén. Entonces nosotros, como le digo, Señor mi Dios, te pido de todo corazón que tú santificas a mi hermano, espíritu, alma y cuerpo. Lo descontamines, purifiques y lo santifiques. Porque como le decíamos, estamos contaminados por lo que hemos vivido en el mundo. Entonces, descontamina, Señor mi Dios, siempre desde la cabeza, ¿sí? Acerquemos nuestra mano desde la cabeza. Como le decía, no le pongamos la mano si no tenemos esa autorización de Dios. Entonces, te pido que lo descontamine la cabeza hasta la planta de los pies. Descontamina, Señor mi Dios, su mente para que sea renovada. Descontamina sus ojos para que pueda ver la luz de tu gloria. Muy importante. Descontamina sus oídos para que pueda escuchar tu dulce voz. Descontamina aún su nariz para que pueda respirar el aroma del Espíritu Santo. Pueda sentir la presencia de Dios. Descontamina su boca para que aún pueda llevar tu palabra con poder, pueda testificar su sanidad. Y después bajamos hacia su pecho, donde hay que pedirle, y es muy importante, pedirle a Dios que descontamine su corazón. Eso ya lo habíamos explicado en otras prédicas, ¿verdad? Que Jesucristo mismo dijo que de dónde sale la contaminación. Y lo que contamina y daña al hombre es del corazón. Entonces ahí le vamos diciendo, Señor mi Dios. Y ahí le podemos decir a Dios y hacer la figura con la mano, porque Dios actúa también como un remolino, ¿sí? Decirle, Señor mi Dios, con remolino de fuego descontamina su corazón. Descontamina su corazón de todo odio, de todo rencor, de todo resentimiento, de toda mentira, engaño, de toda fornicación, adulterio, mucho más si una persona mayor, con más razón. Porque la fornicación y adulterio no es simplemente, como le decía, no es con una mujer o con un hombre, sino también cuando nos adoramos a otros dioses, ¿verdad? Entonces, descontamina su corazón de toda fornicación, de todo adulterio, de toda avaricia, lavicia, soberbia, de todo miedo, prepotencia, del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria. Hay que pedirle a Dios que descontamine su corazón y limpie su corazón para que tenga un corazón aún sensible a la voz de Dios. Así también, Señor mi Dios, descontamina también su estómago, su vientre, si en caso de mujer, descontamina su vientre, sus pies. Hay que pedirle a Dios, por ejemplo, que descontamine sus pies, decirle, Señor mi Dios, descontamina sus pies para que camine en Cristo y por Cristo. Descontamina sus manos para que ya todo lo que Él toque sea de bendición. Esto le doy estas pautas porque es muy importante.
que así nosotros le ministremos sanidad a nuestros hermanos y hermanas, para que todo su cuerpo esté santificado y así sea presentado a las manos del Señor. Y así de esa forma podamos tener esa seguridad, si es que el día de mañana parte, de que Dios va a estar ante la presencia de Dios, de que se va a ir, ¿sí?, directamente al cielo, que esa alma se va a salvar. Porque como les decía, nosotros aprendiendo a administrar sanidad, lo que vamos es a salvar almas, y vamos a estar presentándole frutos a Dios. Vamos a presentarle frutos a Dios, porque muchas veces Dios incluso nos da la oportunidad de poder llegar y orar por una persona que está grave y que después parta, es justamente para que nosotros podamos entregársela a Dios, ¿verdad? Porque la gente muchas veces no cree, digamos, en Dios porque no lo ve, pero al menos va a creer, digamos, en nosotros que nos está viendo, ¿entiendes? Y te dice, en su agonía muchas veces te dice, ore por mí, ore por mí. Y entonces resulta que al orar, digamos, por esa persona, uno ya se le entrega a Dios, como aquella oportunidad, ¿verdad?, que tuvo el hombre que estaba crucificado al lado de Jesucristo. Tuvo esa oportunidad de estar al lado de Jesucristo y de reconocer sus pecados y pedirle a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? Que ese mismo día iba a estar en el paraíso junto a él. O sea que su alma se iba a salvar, se iba a salvar. Entonces lo mismo nosotros tenemos que pedirle a Dios para que esa alma se salve, ¿entienden? Por eso dice, sea santificado por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice para la venida también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque también en caso que sea una persona que no está grave, entonces nosotros ya la estamos santificando para Cristo, para su venida. O sea que la persona, tenemos que explicarle, la persona que nosotros le estamos ministrando y le estamos santificando, tenemos que decirle que Dios le está dando una oportunidad para que ya no siga haciendo lo malo, ¿sí? Ya no siga cometiendo los mismos pecados. Y como decía Jesucristo, para que no le venga un mal peor, decía. ¿Entienden? Para que no le venga un mal peor. Entonces, por esa razón es necesario que nosotros le ministremos y siempre actuamos de esta forma. Siempre le pidamos a Dios que lo santifique cuando ministremos sanidad. Lo santifique, ¿por qué? Porque más allá de su enfermedad, tenemos a una persona muy contaminada, ¿entienden? Muy contaminada, llena de manchas, de pecados. Si esto quiere entenderlo más, pues yo siempre recomiendo que se lea todo Deuteronomio 28, ¿entienden? Todo Deuteronomio 28, ahí nos vamos a dar cuenta que por qué, por nuestra desobediencia y rebeliones, hoy en día podemos estar enfermos o enfermas, ¿sí? Entonces, porque no todo, digamos, procede de Dios, sino que también nosotros tenemos ahí nuestra parte, tenemos nuestra parte. O sea, no todo, digamos, o sea, en realidad nada podemos echarle la culpa a Dios, sino que nosotros mismos nos vamos labrando nuestro propio destino, que es lo que Dios no quiere que hagamos. Por eso que nos quiere que nos acerquemos a Él, para que podamos nosotros de esa forma tener esta oportunidad, de caso partir con Dios, o de que en su venida, comience para su venida, para la venida de Jesucristo, podamos irnos con Él. Amén. Podamos irnos con Él. Eso es lo que quiere Dios, y eso es lo que nos está pidiendo Dios. Entonces, este paso es muy importante que lo hagamos en todas las personas que ministremos, para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos han entendido? Amén. Con más fuerza. Denle un fuerte aplauso a Papito Dios, entonces. Sí quiero que me entiendan y que lo puedan poner en práctica. Puedan ponerlo en práctica. Háganlo. No tengan miedo ni temor. Aunque nuestros hijos, por ejemplo, tengan un pequeño resfrío, oremos por ellos, ministrémosles sanidad. Seamos instrumentos en las manos de Dios. Amén.
aún los niños, para que lo aprendan a hacer. Amén, niños. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar entonces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pasen adelante, voy a orar por cada uno de ustedes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por todos nuestros hermanos que también están en las casas de oración. Quizás muchos han llegado también con alguna dolencia, con alguna enfermedad. Y que sea Dios sanándolos, por supuesto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y para su infinita gloria. Y así todos en las congregaciones puedan levantarse, puedan también ser ministros de Dios, que es lo que Dios quiere. Que en este año podamos levantarnos como ministros de Dios, podamos ser ese instrumento en sus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Démosle la gloria a Dios, démosle gracias por todo ello. Gracias, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, Papito Dios, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Por darnos, Papito del cielo, esta oportunidad poderosa y gloriosa, Señor, Dios del cielo, mi Padre celestial, de compartir tu santa, bendita y gloriosa palabra, Papito del cielo, todo lo que aún tú nos has enseñado. Todo, Papito del cielo, que tú, esta herramienta que nos has dado, Santísimo del cielo, a Visión en Cristo Internacional. Yo te doy gracias, Papito Dios, mi Cristo bendito, la gloria, porque eres el que da, Papito del cielo, la vida y el que también la quita, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial. Eres el dueño, Papito del cielo, mi Padre celestial, de todo lo que nos rodeas y aún de nuestro existir. Y así sea, Santísimo cielo, Papito Dios, para toda esta semana. Aquí yo te presento, Papito Dios, a todos mis hermanos de Visión en Cristo Internacional a nivel local, nacional, internacional y mundial. Y te presento, Papito, decir de ellos, su espíritu, su alma y su cuerpo, Papito Dios, y todo su ser, todas sus preocupaciones, sus aflicciones, su casa, su negocio, Papito Dios, te lo encomiendo en tus manos, porque tu palabra dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Yo te encomiendo, Santísimo cielo, mi Padre celestial, así la vida de mis hermanos, toda la obra y sus pensamientos, todo lo que tienen pensado hacer aún esta semana, Papito Dios, para que les vaya bien en todo ello, Santísimo Dios del cielo, mi Padre celestial, y aún, Papito Dios, todos mis hermanos y hermanas también, que están yendo a ministrar sanidad, Santísimo Dios del cielo, mi Padre celestial. En todos ellos tú te puedas glorificar, a todos ellos los puedas utilizar, Señor, Dios del cielo, mi Padre celestial, en tus santas, benditas, gloriosas manos. Sean ese instrumento de bendición, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Padre celestial. Porque tu palabra dice, bienaventurados todos aquellos que tienen sed y hambre de justicia, y a ellos sean saciados, Señor, Dios del cielo, mi Padre celestial. Tú estás trayendo ese alimento, Papito del cielo, trayendo esa unción poderosa y gloriosa, Papito Dios, mi Padre celestial, aún según la necesidad de tu pueblo, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial. Sea trayendo esa unción de sanidad, Papito Dios del cielo, mi Padre celestial, para que todos los enfermos sean sanos, para que todos, Papito del cielo, los que ministren sanidad también, Papito Dios del cielo, lleven, Papito del cielo, esa unción de sanidad, Santísimo Dios del cielo, mi Padre celestial, Papito Dios, para que así cargados la mochila, Padre amado, bendito del cielo, Papito Dios, toda la obra de nuestras manos, Papito del cielo, sea prosperada para tu gloria, para tu honra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial. Cubre, Papito del cielo, cubre con tu manto sagrado, cúbrelo con tu manto sagrado, Papito del cielo, cubre, Padre amado, Santísimo del cielo, con tu santa, vida, gloriosa presencia, Papito, a mis hermanos, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, que estén aquí, porque están aquí postrado delante de tu santa, bendita y gloriosa presencia, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, Papito Dios del cielo, aún para que tú, mi Dios del cielo, estos altos, los descontamines, los purifiques, los santifiques, mi Padre celestial, para que, Papito Dios, les perdones aún, Papito del cielo, perdones, en realidad todos, Santísimo de nosotros, Padre más bendito del cielo, mi Padre celestial, por nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestras transgresiones, todas nuestras desobediencias, rebeldías, rebeliones, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, aún como hijos, como padres, Papito del cielo, mi Padre celestial, aún, Papito del cielo, como esposo, Señor, Dios del cielo, mi Padre celestial, Papito Dios del cielo, para que tú nos limpies, Papito del cielo, de todos nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestras transgresiones, Santísimo cielo, mi Padre celestial, y coloques más de tu santo y poderoso Espíritu, mi Padre celestial, Papito Dios del cielo, para que así andemos, Padre amado, Santísimo, y conforme a tu santa y por poca voluntad, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, para que tú seas, mi Dios, así liberando a tu pueblo, Papito Dios del cielo, de toda ligadura, atadura, conjura y maldición, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Liberta, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, Papito Dios del cielo, de toda, Papito del cielo, ligadura, atadura, conjura y maldición, Papito Dios del cielo, de toda, mi Padre celestial, atadura, al Dios de este siglo, Santísimo cielo, mi Padre celestial.
que nos quiere tener atrapados, Señor, mi cielo, mi Padre celestial. Que tú seas libertando, papito cielo, a tu pueblo, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, papito Dios, para que todo lo bueno y todos sus proyectos que tienen, Santísimo Dios cielo, sean una realidad, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, para que el enemigo no siga robándose, papito del cielo, mi Padre celestial, no siga robándose, Santísimo Dios, la felicidad, la paz, Santísimo cielo, papito Dios, como dice tu palabra, Señor, de todos mis hermanos y hermanas, aún de mi hogar, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que, Santísimo, el enemigo no se robe, papito del cielo, mi Padre celestial, la felicidad de todos los niños, la felicidad, papito del cielo, de los jóvenes, la de los adultos, Santísimo cielo, de los hogares, Santísimo Dios del cielo, mi Padre celestial, para que no se sigan destruyendo, mi Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, descontamina, limpia, papito del cielo, mi Padre celestial, a tu pueblo espiritual, mi cuerpo, Santísimo, descontamina su mente, sus oídos, su boca, su garganta, ante todo, papito del cielo, limpia, papito, los corazones, de todo ira, mal carácter, odio, rencor, resentimiento, de toda esa aspereza, esa torpeza, papito del cielo, mi Padre celestial, limpia, papito, los corazones, muda los corazones, papito Dios del cielo, porque tu palabra dice que tú arranca el corazón de piedra y coloca un corazón, papito del cielo, Padre amado, Santísimo, de carne, y sea un corazón sensible a tu voz, papito del cielo, mi Padre celestial, que desprecie, que odie, papito del cielo, el pecado, papito del cielo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que así, Santísimo del cielo, papito Dios, con tu luz sagrada, tú ilumines nuestros caminos, con tu luz sagrada, Santísimo cielo, mi Padre celestial, abras camino, papito del cielo, de bendición, abras caminos de bendición, Santísimo Dios cielo, en medio de las tinieblas, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Padre celestial. Por eso te entrego la vida de todos mis hermanos en tu santa misteriosa presencia, para que sean descontaminados, purificados, santificados, y aún sean guardados irreprensiblemente para tu venida, papito Dios, para tu venida, mi Cristo, bendito la gloria para ti, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso los desato, papito, de todo yugo, ligadura, atadura, conjura y maldición, desato, papito del cielo, su semana en bendición para bendición, desato sus dones, talento, ministerio de bendición para bendición, desato la felicidad, papito del cielo, en su vida sentimental, afectiva, laboral, económica, porque tu palabra dice que todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Desato, Padre amado, bendito Dios del cielo, mi Padre celestial, Santísimo cielo, la bendición en sus casas, en sus negocios, en sus viajes, Padre amado, en sus trabajos, papito del cielo, en sus ventas. Desato, papito del cielo, la bendición, desato la bendición, papito del cielo, y esa porción, Padre amado, papito del cielo, de tu santo y poroso espíritu, mi Padre celestial, para que mis hermanos, papito del cielo, sigan siendo ese instrumento de bendición. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Padre celestial, y desato sabiduría, para que nos dé sabiduría, Santísimo y del cielo, para que sepamos, papito del cielo, actuar y caminar, papito del cielo, conforme, papito del cielo, a tu santa y gloriosa palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Padre celestial, para que así podamos entender también y conocerte más cada día más y más. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así yo te consagro a ti, a todos mis hermanos, te lo consagro delante de ti, papito Dios, porque aún tu pueblo, tu palabra dice que si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Derrama esa unción de sanidad, papito cielo, sobre tu pueblo que está aquí presente. Derrama, papito, esa unción de sanidad, Santísimo cielo, mi Padre celestial, papito del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso y derrama esa unción, papito del cielo, mi Padre celestial. Ante todo, papito del cielo, de amor, de paz, de gozo, alegría y felicidad, para que, Santísimo Dios cielo, todo, papito y cielo, así gocemos de ello toda esta semana. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, mi Dios, mi Padre celestial, y a todos mis hermanos los bendigo con esa unción poderosa de lo alto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios del cielo me los bendiga. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso, papito Dios, que Él se lo merece. Gloria a Dios, mi hermano. Que Dios me lo bendiga. Le habló el pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional. Para todos, las casas de oración Visión en Cristo Internacional y nuestros hermanos a través de la emisora. Gloria a Dios.